Bueno, bienvenidos a la clase número 20. 20 emisiones ya tuvimos en este cuatrimestre pandémico. Y tenemos una super agenda hoy, vamos a ver si podemos cumplirla porque es bastante complicada para variar. Eh, Así que bueno, vamos a arrancar. El jueves anticipamos que bueno, si la clase sale bien, se la dedicamos al Diego. Si no sale bien, ¿no? Así que bueno, vamos a tratar de inspirarnos y que salga bien porque tenemos temas bastante interesantes para la clase de hoy. Así que bueno, arrancamos. Ahí están tirando algunas frases sobre el Diego, bueno. Así que bueno, vamos. Bueno, la agenda de hoy tenemos que cerrar con los algoritmos de ordenamiento. La clase anterior, el sábado anterior, habíamos visto el merge sort, ¿sí? Un algoritmo que la verdad que del tipo divide y vencerás, divide and conquer, y además vimos que salía rotundamente de los algoritmos de orden cuadrático, ¿sí? De complejidad temporal cuadrática, y nos íbamos a linearítmicos. Hagamos un pequeño repaso de eso, que siempre viene bien, de qué es lo que tenemos visto hasta hoy. Vamos al canal de Slack de ordenamiento. Ahí estuve pasando hoy lo que... Antes de ver el merge sort, que el algoritmo de merge sort está aquí, ¿sí? Vemos que es... Bueno, acá tenemos una implementación recursiva del merge sort y vemos que hace lo siguiente. Agarra y hace un merge sort con la mitad del vector. O sea, que la mitad del vector queda ordenada después de llamar a esto, a esta función. Luego hace un merge sort con la otra mitad del vector. Entonces tiene dos mitades ordenadas del vector. Y finalmente hace el algoritmo de merge con ese vector. Bien. El algoritmo de merge, no vimos esta demo la clase pasada, podemos aprovechar y verla ahora. Cortesía de la Universidad de Princeton. A ver, veamos el algoritmo de merge. Así refrescamos memoria. Es lo siguiente. El algoritmo de merge tiene como precondición de que me das un vector en donde hay una mitad y a partir de esa mitad tenemos un vector ordenado y antes de esa mitad tenemos otro vector ordenado. ¿Sí? Este es lo que tenemos acá, ¿sí? A ver, estoy viendo letras, estoy pensando en el diccionario si está todo bien. Bien, el algoritmo de merge utiliza un vector auxiliar, copia todo en un vector auxiliar. ¿Sí? Veámoslo. Volvamos rápidamente a... creo que si hago así vamos a perderlo. Bueno, perdámoslo. Pero fíjense, lo primero que hace es copia todo en un vector auxiliar. ¿Sí? Y acá estamos a una característica del merge sort que es que, bueno, si va a llamar a este método de merge y se utiliza una estructura auxiliar, estamos con un algoritmo que es not in place, que utiliza una estructura de datos auxiliar. Esa estructura de datos auxiliar tiene el mismo tamaño de lo que se quiere ordenar. ¿Sí? Ese vendría a ser como el punto débil del merge sort. ¿Sí? Bueno, y una vez que tiene esto, va a tener que ordenar el vector original. ¿Sí? Y acá es el algoritmo de merge que fuimos desarrollando la clase anterior. ¿Sí? Donde simplemente va a ir comparando los dos vectores y va a pasar el menor. Acá fíjense que está comparando E con E, entonces va a avanzar I. Acá lo mismo. ¿Sí?
Bien, y vemos que el algoritmo de merge, eh, y que no, nos quedó ordenado, ¿sí? El algoritmo de merge es un algoritmo lineal de orden n, teniendo en cuenta n, bueno, el tamaño total de la suma de los dos vectores y me devuelve, eh, me termina ordenando ese vector, ¿sí? Pregunta que les hago, ¿este merge es estable o no es estable? Primera pregunta que les hago. Porque eso va a dar la característica de si el algoritmo de merge sort es estable o no. ¿Sí? Porque, como bien vemos en la implementación del merge sort, se ordenan los dos vectores, las dos mitades, y después se hace el merge. ¿Sí? Entonces, la primera pregunta que les hago es si merge sort es estable o no. Acá está el algoritmo de merge, acá. Bien, acá están diciendo que sí, Pablo. Así que, bueno, a ver, veamos si es estable. Veamos las características de todos los algoritmos que tenemos hasta ahora, ¿sí? Bien, Pablo tenía razón, ¿sí? Es estable el merge sort. Eh, y veamos lo siguiente, veamos por qué piensan que es n log n este algoritmo. O sea, supera rotundamente a los cuadráticos, ¿no? Que vimos, selection sort, insertion sort, bubble sort, están acá. Shell sort la roqueaba un poco, ¿sí? Eh, viendo que es, bueno, no es cuadrático, ¿sí? Tampoco es linearítmico, se queda a mitad de camino. Y en el caso promedio no se sabe cómo se comporta porque todavía no se conoce cuál es la mejor serie numérica para tomar los saltos que hace el shell sort que analizamos en las clases anteriores, ¿sí? Eh, vemos que ¿cuál es el punto débil del merge sort que tenemos por acá? ¿Cuál es el punto débil del merge sort? La complejidad espacial, muy bien dicho. O sea, que es un algoritmo que, como acá está marcado en esta tabla resumen, que no es in place, que utiliza una estructura de datos auxiliar. Eh, creo que hay una definición más científica, más de ciencias de la computación, que dice cuándo es in place y cuándo no. Porque bueno, o sea, muchos algoritmos utilizan variables auxiliares. Bueno, pero cuando utiliza una cantidad de variables que es igual o proporcional a los ítems que quiere ordenar, se dice que deja de ser in place. Mersor definitivamente no lo es. Eh, pasemos a ver el algoritmo de ordenamiento. Esta es la interfaz de ordenamiento que estamos utilizando para todos los algoritmos, ¿sí? Donde se recibe un vector de ítems, desde dónde hasta dónde ordenar, y acá se va a llamar a merge sort. Y para llamar a merge sort se crea una variable auxiliar, que es la que se pasa en el merge sort, ¿sí? Y luego el merge sort, fíjense la estrategia de divide and conquer que hace. O sea, analicemos en profundidad bien para asegurarnos de que lo entendimos, porque este lo vimos la última clase, la clase anterior, y creo que no tuvimos mucho tiempo para creerle a este algoritmo que ordena, ¿no? Porque acá está, este algoritmo ordena, utiliza la función merge in place, que es esta de acá, que me das los ítems que querés que estén ordenados, lo que vimos en la animación. Dame un vector auxiliar. Lo que habíamos visto en la animación era que primero te copiaba ese vector auxiliar con los ítems
y después simplemente se encarga de ir poniendo en ítems el que corresponda del vector auxiliar. ¿Sí? Puede ser este, ¿sí? Bien, y el Mersor lo que tenemos acá es que, bueno, va a ser divide and conquer. O sea, te voy a llamar y vamos a resolver el problema muchas veces, ¿sí? Un problema unitario que consiste en simplemente ir achicando el vector, todo el tiempo se va achicando, hasta que finalmente termina siendo un merge la primera vez con los dos primeros elementos del vector, ¿sí? O con dos primeros elementos del vector. Después vuelve a aplicar Mersor con la otra mitad, hace lo mismo. Es decir, que va agarrando dos elementos y los va mergeando. ¿Sí? Y me va armando un vector a medida que va avanzando. Podríamos ver, para ver que realmente entendemos esta llamada, vamos a traer algunas diapositivas que sean más amigables para verlo. A ver, vamos de vuelta a pedirle a Princeton. Me gustaría ver un paso a paso. Esto es Merge, esta es la demo de Merge que vimos. Pero me gustaría verla. Acá tenemos preguntas. Okay. Pero me gustaría ver este trace, quiero ver. Acá tenemos. Se quiere ordenar este texto, ¿sí? Y fíjense que se termina haciendo un merge primero con dos elementos. Entonces se ordenan estos dos. Primero va M y M. Luego se hace merge con la otra parte, con RG. Entonces G y R. Y finalmente se termina haciendo un merge de estos dos niatos que están acá. Porque esto ya se puede llamar al algoritmo de merge. Entonces es que de esta manera que me termina ordenando esta parte del vector. ¿Bien? Luego seguían las llamadas recursivas y está esto de acá. Y vuelve a hacer lo mismo con ES. Y ES, bueno, está ordenado, no pasa naranja. Ahora va a hacerlo con OR. Entonces, como está ordenado, no pasa naranja y después me termina haciendo un merge de estos dos vectores. Y ahora me quedó esto de acá y me termina haciendo un merge con estos dos vectores que ¿no es maravilloso este divide and conquer del merge sort? ¿Pueden ver el divide and conquer del algoritmo ahora con más claridad? O sea, la pregunta es, ¿ven este algoritmo y le creen que ordena? O sea, ¿y entienden perfectamente por qué ordena? Esa sería la pregunta. Se lo ve súper, ¿no? Con ese ejemplo. Bueno, vamos a agregar esta diapositiva. Ah, está agregada en el canal de la clase anterior, ¿sí? Esta diapositiva, pero me parece bastante útil esta, ¿sí? Bien, maravilloso. Fíjense además, otra maravilla del Mersor es que vemos que es de una familia de algoritmos distintas a las de Shell Sort, Insertion Sort, Bubble Sort, ¿no? Eh, Podríamos decir que tanto Insertion Sort como Bubble Sort y Shell Sort son como métodos de inserción. Es como que van haciendo swaps, ya sea de asalto, ya sea consecutivos, ya sea con la estrategia que habíamos visto, eh, me refiero a esto, a ver,
porque subimos mucho material al canal de... Ah, no, este no es. Al canal de análisis de algoritmos. Deme un segundo. Insertion sort y selection sort. Por ahí no, de primera vista no se entiende nada, ¿no? Acá hay como elementos desordenados y acá se refleja la estrategia de ordenamiento de dos algoritmos de inserción. Son de inserción porque buscan ir haciendo swaps. El Google Sort busca de manera consecutiva y trata de ir con una estrategia maratónica de que es voy a dejar el más grande a la derecha, que es su posición definitiva. ¿Sí? En cambio, el Insertion Sort busca una estrategia en la cual dice voy a ir, no voy a dejar un elemento en su posición definitiva, sino que voy a ir ordenando de a partes en el vector, ¿sí? Era lo que habíamos visto con el insertion sort. A partir de un punto. Voy ordenando de a partes. Y después habíamos visto el shell sort, que es un insertion sort que va amortiguando, o mejor dicho, disminuyendo la inversión del vector, ¿sí? Dicha esas estrategias, acá hay dos ejemplos. Uno corresponde al insertion sort y el otro corresponde al bubble sort. ¿Cuál les parece que es el insertion sort y cuál es el bubble sort? Ya estamos repasando todo, ¿sí? ¿Y por qué? Estamos comparando Miró con Kandinsky ahí parece, profe. Claro, ¿no? Porque, o sea, claro, hay como... Pero fíjate una cosa acá, ¿no? Vamos a meter zoom, porque por ahí no están viendo los detalles. Fíjate lo que pasó acá, ¿no? O sea, ya no están más estos elementos, ya no están más estos. Acá, ya no está más acá. Acá lo que estamos viendo es que acá a la derecha se buscó el más chiquito de todos los que estaban acá y ya se lo puso. Y así se empieza a hacer, ¿sí? Bien. ¿Esa estrategia a cuál corresponde más? ¿A la de Google Sort o a la de Insertion Sort? Sé que son dibujos, ¿no? Ahí dice Insertion Sort, la de la derecha. ¿Están seguros? O sea, se buscó el más chiquito y se lo puso. Esa estrategia es maratónica, esa es la de Google Sort. El Google Sort se encarga de ir empujando el más chiquito o el más grande a su posición definitiva en cada iteración completa. ¿Sí? En cambio, el Insertion Sort no, es más modesto, tiene una estrategia distinta. ¿Sí? Bueno, entonces como los métodos de inserción se quedan ahí, ¿no? Es como que discuten ahí las mejoras del Insertion Sort respecto al Google Sort, las analizamos, las versiones adaptativas también. Pero acá tenemos el Merge Sort que utiliza una estrategia absolutamente distinta para ordenar, ¿sí? Pero, espere, profe. Sí, Eh, el insertion sort era el que iba reduciendo como el tamaño de la cantidad de elementos, ¿cierto? más que reduciendo, eh, Mm. no es que busca el más chiquito y lo pone en la posición definitiva. Lo que iba haciendo, a ver, vamos a de vuelta a utilizar a nuestros amigos de Princeton. Lo que iba haciendo el insertion sort eh, es poniéndose un objetivo más modesto. En lugar de decir, no voy a buscar el más chiquito y lo voy a poner en su posición definitiva. Lo que voy a hacer es,
voy a pararme en una parte al comienzo del vector y voy a asegurarme que de ahí hacia la izquierda voy a ir dejando todo ordenado. ¿Sí? Entonces, hay como una zona, a ver si este es Selection Sort, me parece. No estoy encontrando el Insertion Sort para ver eso, ¿sí? A ver un segundo. Viene con nivel de improvisación la clase. Insertion Sort, acá está, me podría haber venido acá. Es horrible esto. Esto es un video en YouTube que es un baile. Son bailes para cada método de ordenamiento. Está lindo, es vistoso, pero te volás bastante, sí. Como que pueden buscar en YouTube sorting, dance y van a caer por acá. A ver si hace una visualización que se puede ver. Es esto lo que hace el Insertion Sort. Esto es lo que se quiere ordenar, ¿sí? Esta cadena. El Insertion Sort arranca y dice, de acá hacia abajo va a quedar ordenado. Pum. Y es lo único que hace en esa iteración. Y después dice, ahora de acá hacia la izquierda va a quedar ordenado. Pum. Y es lo que va haciendo. ¿Sí? Y esa es la estrategia del Insertion Sort. Es como que va avanzando en esta diagonal y diciendo, bueno, hacia la izquierda va a ir quedando todo ordenado. En cambio, el Bubble Sort se mataba en encontrar el más grande o el más chico y llevarlo hasta el final. ¿Sí? Entonces, lo que estamos viendo en esta comparación es ese comportamiento dinámico, ¿sí? El de acá que dice, mira, arranco con estos elementos y de ahí hasta ahí va a ir quedando ordenado y así voy a parar. Y acá tenemos a la derecha el Bubble Sort que dice, busco el más grande y ya lo empiezo a poner. Busco. Algo parecido a lo que hace el Selection Sort, pero de manera de haciendo swaps. ¿Sí? Eso es lo que veíamos acá. Bien. Bueno, ahora tenemos que ir ya al Quicksort. ¿Sí? Quicksort. En el canal de ordenamiento, ahí ya tenemos subido el algoritmo de Quicksort. Es un algoritmo también divide and conquer. ¿Sí? Es decir, que va a tener una pinta muy parecida a la del Merge Sort. Vamos a verla rápidamente. Aquí está el Quicksort, ¿sí? Llama a una función que no es merge, sino que es otra función, y hace Quicksort con lo que falte ordenar, ¿sí? Por ahora no dice nada, y el corazón del Quicksort está en la función particionar, ¿sí? Que es la que vamos a analizar ahora. Y antes de empezar a analizar, vamos a decir un par de maravillas del algoritmo que bueno, es quizás uno de los más utilizados en lo que es ordenamiento. Fue inventado en los años 60 por Hoare, por un matemático, creo que es bielorruso. Estaría bueno buscar ahora el origen de Hoare. A ver, para no... Tony Hoare, sí, este es el inventor, mejor dicho. Ah, bueno, es británico. Ok. Pero bueno, lo que yo sabía de Hoare, más que nada, era... A ver... Colombo, Sri Lanka. Ah, mirá, es una isla en el sur de Asia. O sea, es británico, es de una colonia británica. ¿Sí? Eh, Obviamente tuvo que aprender un lenguaje de programación de la época
para implementar su gran idea, ¿sí? Bueno, volvamos al Quicksort, a las maravillas del Quicksort. Eh, pum, pum, ¿dónde estábamos? Papam, papam. Bien, el corazón del Quicksort es la función particionar. El objetivo de esta parte de la clase van a ser dos para ustedes. A ver, el primero va a ser poder escribir de una manera clara y concisa la postcondición del particionar. ¿Qué carajo es lo que hace el particionar? Y después ustedes convencerse por qué ordena este método divide and conquer, ¿sí? Y con eso vamos a estar muy, muy contentos, ¿sí? Ese va a ser el gran objetivo. Va a ser entender la función particionar, ¿sí? Veámosla juntos. En la función particionar se toma un elemento del vector y ese elemento es el que se conoce como pivote, ¿sí? Y a partir de ahora lo que sucede es lo siguiente. Se recorre el vector desde el comienzo hasta el final y desde el final hasta el comienzo, estos son los índices I y J, y se busca parar en un elemento que cumpla una condición con el pivote, ¿sí? A ver, los voy a dejar acá para que vean este algoritmo, o sea, véanlo un rato, traten de deducir qué está pasando acá, y ahora, bueno, vamos a traer alguna animación o algo así que ilustre bien de lo que estamos hablando, ¿sí? Our goal is to put anything bigger than this number, our pivot. Bueno, ¿cómo les está yendo con esta función particionar? Hasta ahora puedo, lo que entiendo en la línea 37, Ujú, ¿no? El while se está buscando, recorriendo, digamos, la lista hasta encontrar uno que sea menor al pivote. exactamente. Una vez que encuentra uno que sea menor al pivote, empieza a buscarlo por el otro extremo. Entonces me queda un ítem en la posición I y un ítem en la posición J que los dos sean menores a Bien, pero pivote. fíjate que están invertidos, ¿no? Las llamadas a es menor. O sea que la línea 37 está preguntando si el pivote es menor a el elemento. Mm. Entonces lo que te termina dando acá es del lado izquierdo se para en el primer mayor al pivote. Totalmente. Entonces, Es verdad, está invertido. entonces I se queda clavado, porque está utilizando el operador de preincremento, se queda clavado en el primer elemento que es mayor al pivote. Bien. Y J se queda clavado en el primer elemento, comenzando desde la derecha,
que es menor al pivote. Entonces encontramos de un lado el más chico O y el sea, otro de un el lado inmediato que le encontramos, sigue. claro, del lado izquierdo, avanzando y desde 0 hasta para arriba, se va a parar en el primer elemento, no el más chico o el menor, sino el primer elemento que está en el vector que es mayor al pivote. Sí. Y del lado derecho se va a parar en el primer elemento que sea menor al pivote. ¿Bien? A ver. Mayor. En el primer elemento, no, que sea menor. En la línea 38 dice usted o 37. En la 38. En el primero que sea menor al pivote. Y en la línea Eso no sé. 37, en el primero que sea mayor al pivote. Ok, ok. Está bien. A ver, menor. No había visto la función A ver, menor, que era lo que hacía. vamos a ver si esta animación nos... Vos ahí se ve en el canal de YouTube las cosas que ve el profe, ¿no? Bueno, vamos a ver acá. Tenemos este vector, ¿sí? De elementos. El pivote va a ser el 3. Bien. Cuando entre en el ciclo while, va a buscar el primero de acá que sea mayor al pivote, ¿no? ¿En cuál se tendría que parar la variable i? ¿En qué elemento? O sea, el pivote va a ser el 3. La variable i, ¿en qué elemento se va a terminar parando? Necesito que pongan el micrófono porque no voy a... Ah, capaz que puedo habilitar... Ahora voy a habilitar el chat acá en la otra pantalla. Así los veo en el chat. Porque sí, me están respondiendo correctamente. Voy a tener que relatar lo que... a ver, acomodemos. Claro, como dice Pablo, se va a terminar parando en el 5. A ver, veamos la animación. Este es el pivote. Bien. Acá se boludeces, pero no modifica el vector todavía, ¿sí? Va a avanzar la variable i preguntando eso, ¿no? Y acá, bueno, no se cumple la condición y acá se queda clavado el i, ¿sí? Bien. Ahora como se quedó clavado acá, va a hacer lo mismo, pero del otro lado, obviamente arrancando de acá, buscando el primer elemento que sea menor al pivote. Ahí no sé qué hizo, ¿no? Porque había un -2, yo no lo vi el -2. Para, vamos de vuelta. Ah, sí, está acá el -2. Está bien. O sea, en criollo pasa esto, ¿no? El i se clava en el 5 y el j se va a terminar clavando en el -2. ¿No? Bien. Entonces se clava en el -2 el j. Ok. Y acá se chequea lo siguiente. Se chequea que los índices no se hayan chocado. ¿Sí? Que i todo el tiempo sea menor a j. Y si sucede eso, termina siendo un swap en el vector. ¿Lo ven? Bien. Entonces, avancemos con el video y veamos qué pasa cuando se termine una vez el particionar, ¿sí? El pivote era el 3. Bien. Compara. 5, perfecto. Y después compara lo mismo con el -2. Y termina siendo un swap entre el 5 y el -2s. ¿Sí? Y después continúa con el i. Siempre buscando alguien que sea mayor al pivote. Acá encuentra el 4. Bien. Entonces, como encontró el 4, se clavó de vuelta con el i. Y ahora hace lo mismo del otro lado y encuentra el -1. Y acá termina siendo el swap nuevamente. ¿Sí? Bien. Y finalmente, bueno, acá lo termina haciendo el paso este, ¿no? Pero
Lo que tiene que ir haciendo, fíjense que acá ya terminó el particionar. ¿Sí? Esto sería una llamada de particionar con ese vector. Y queda de esta forma. Bien, les hago la pregunta a ustedes. ¿Qué característica tiene? ¿Cuál sería la postcondición del particionar? Esa es la pregunta que les hago. Acá vimos una iteración completa del particionar. Mejor dicho, una llamada completa del particionar con todo el vector. Esto es una llamada. ¿Sí? Fíjense que el vector no está ordenado. Esto no es el quicksort. Esta es la función particionar. ¿Cuál sería la postcondición de la función particionar? Que devuelve una parte ordenada. A ver, desarrollalo más, porque no está ordenado. O sea, la izquierda no está ordenada. No, La derecha pero lo tampoco. que La le derecha, sigue bueno, de pedo sí. Pero no, o Ah, sea, es no de siempre pedo que va. está ordenado. La derecha quedó ordenada de pedo, ¿sí? No. Ah, Porque si bueno, la eso no lo izquierda había no quedó entendido. Ok. ordenada, la derecha tampoco. O sea, ¿no? Ah, Para yo había este entendido caso, que después quedó el pivote ordenado de sí se pedo, ordenaba. ¿sí? La derecha. Ah, ok. Arma dos vectores menor y mayor al pivot. O sea, Bueno, esa es una, ¿no? O todo lo que sea, está a la izquierda del pivote es menor y todo lo que está después es mayor. bien, Eso ahí que, ya diste una de las invariantes de esta postcondición, ¿sí? Eh, esa es una invariante. Todo lo que está a la izquierda del pivote es menor y todo lo que está a la derecha del pivote es mayor. Y falta una invariante muy importante, algo que pasó ahora. Y que es muy parecido a el objetivo del Google Sort, por decirlo de una forma. O sea, el Google Sort buscaba el más grande o el más chico y lo terminaba empujando a su posición definitiva. Acá pasó algo un poquito parecido y de forma más grosa. ¿Alguien puede ver? Aplausos para Cocina. No me acuerdo el nombre. Por ahora le podemos dedicar la clase al Diego, porque viene bien. Cocina dice, Matías dice lo siguiente. Dice, el pivote ya quedó en su posición absolutamente definitiva. ¿Lo ven? ¿Lo creen a eso o no? No, dicen que no, algunos. Bien, entonces tenemos ya la postcondición de... Vamos a escribirla juntos a la postcondición de... A la postcondición de particionar. Bueno, acá se está tomando como pivote a este elemento, ¿no? Entonces podríamos decir lo siguiente, ¿no? Como postcondición son varias, ¿no? El elemento este, pivote, para este caso es el pivote, queda en su posición definitiva. Llamemos a esa posición K. ¿Sí? Y después lo que había dicho el compañero en criollo era a la izquierda son todos elementos menores al pivote. O sea, los elementos que van de ítem sub índice de comienzo a acá cómo sería
ítem sub k-1 son menores al pivote. Y lo otro sería al revés, ¿no? Los elementos ítems sub sería k+1. A ítem sub índice de fin son mayores al pivote. Bien, ahora ¿se entiende la postcondición que tenemos acá? O sea, esto es lo que sucede. El elemento pivote, que es este de acá, queda en su posición definitiva. Bien, a esa posición definitiva la llamé K, porque podría ser cualquiera, no sabemos cuál es. Y dice lo siguiente, los elementos que van desde el comienzo hasta K-1, los de ahí, son menores al pivote, y los otros elementos, que es de K+1 hasta índice de fin, son mayores al pivote. ¿Creen eso ustedes o no? ¿Se entendió? ¿Hay algo que no está claro? Se entendió bárbaro, ¿no? Bueno, esas son las invariantes. Esto es Tony Hoare. Esto es el particionar. Es absolutamente distinto a todo. No hay nada de Google Sort, no hay nada de Shell Sort, no hay nada de Insertion Sort. No hay nada de Merge Sort acá. ¿Sí? Fíjense lo que es este algoritmo. Es súper compacto. ¿Sí? Hay una mejora acá que es sacando la condición de corte. Voy a jugar a tratar de hacerla, pero para evitar esa pregunta, o sea, para evitar esa pregunta, lo que se podría hacer es como lo opuesto, o sea, si en algún momento sucede que I es mayor o igual a J, se hace el break, ¿sí? Es decir, se sale en este momento. Mientras no se salga, significa que va todo bien, hay que hacer el swap. A ver, veamos si esto sigue funcionando. Porque una característica que vamos a ver del Quicksort es la siguiente, es que fue uno de los algoritmos como más estudiados y más discutidos. O sea que hay muchos papers respecto del Quicksort de mucha gente que intentó hacerle mejoras a este algoritmo. Y también es muy conocido porque es un algoritmo que es como una trampa para ratones. Es como que por ahí hay algo que parece una mejora, pero va a haber un caso que o le terminaste poniendo un bug o hay un caso que te lo lleva a ser cúbico, ¿sí? O, ¿viste? O sea, estamos en cualquier lado, para. Quicksort, a ver si sigue ordenando bien. A ver, ¿quedó ordenado? Sí, tengo salida de cada cosa. Vamos a ir analizando ahora las llamadas y el tema del pivote, a ver qué es lo que pasó. Y tenemos que responder las preguntas de rigor, si es in place, si es estable y tratar de adivinar el orden de crecimiento del algoritmo. Pero vamos a ver, o sea, ya nos quedó claro el algoritmo de particionar porque tenemos la postcondición, ¿sí? La precondición es fácil, ¿no? Es como... no es tan interesante la precondición, la podemos escribir, pero es
sea, los índices son válidos. Son rangos válidos. Bien, es lo único. Son rangos válidos en ítems. O sea, no me mandes algo. No tengo que validar los rangos. ¿Sí? Los uso. Bien. ¿Qué les viene pareciendo este algoritmo hasta el momento? Fíjense que acá hay un grito de exclamación que como entendí el particionar, dice alguien. ¿Sí? Pero ahora no entiendo el divide and conquer, que es el que vamos a ver ahora, está diciendo Jorge. Vamos a ver el divide and conquer de Quicksort. Bien. Los EAUT que tenemos acá es para poder ver el trace del programa, ¿sí? El paso a paso. Así que quizás hasta podríamos sacarlo para focalizarnos en tratar de entender el divide and conquer que tenemos aquí. ¿Sí? A ver, me gustaría dejarle unos minutos a ver qué pueden decir de... Si a alguien se les ocurre por qué ordena. De hecho, lo tomé en un final. Un final era varias preguntas y la más potente era dame la postcondición del particionar y explícame con tus palabras por qué este algoritmo ordena. Explícame el divide and conquer. ¿Sí? ¿Alguien puede decir por qué ordena esto? ¿Cuáles son las invariantes? Sí, fíjense. Ah, nos faltó algo en la postcondición de particionar. Tiene razón lo que dice Matías. Devuelve la posición del pivote, o sea, devuelve la posición K. ¿Sí? O sea, devuelve la posición final, ¿sí? Donde quedó el pivote en su posición definitiva. Bien. Nos habíamos olvidado de eso. Ahora, con ese dato, ¿alguien me puede decir por qué ordena esto? O por lo menos alguien me podría decir cuántas veces Quicksort llama a la función particionar. ¿Cuántas veces llama? N sobre 2, dice Cusina. ¿Alguien para discutir cuántas veces llama a la función particionar Quicksort? N veces, dice Jorge. Me gustaría que Jorge y Matías, a ver, justifiquen por qué N o por qué N sobre 2. Bueno, sería n veces porque particionar estaría devolviendo una posición definitiva. Bien. Este, O sea, particionar en alguna parte de su postcondición pone un elemento en su posición definitiva. O sea que si yo llamo a particionar y hago que todos los elementos sean una vez el pivote, todos van a quedar en su posición definitiva. ¿Se entiende? Es como que particionar en términos de orden del vector
me termina poniendo un elemento en su posición definitiva. Bien. O sea... para que saqué el trace de Quicksort, pero hagamos un cout de cómo va quedando todo particionado, ¿sí? Después de cada particionar, ¿qué es lo que va pasando? Y tratemos de seguir el Quicksort nosotros, ¿sí? Con nuestras propias manos. A ver. Run. Bueno, este es el text. Vamos a llevar esto a que se vea grande, así. Porque bueno, a veces necesitamos ver las cosas grandes para verlas. Vamos a poner un super tamaño a esto. Bien, entonces esta es la cadena de texto a ordenar, ¿sí? Bien. Y este es el resultado que se obtiene con el primer particionar. Luego del primer particionar y así luego del segundo particionar es lo que estamos teniendo. Bien, entonces vamos ahora a que lo vemos así. Tratar de ver, seguir el Quicksort. Bien, si yo llamo a particionar con esta cadena, ¿qué es lo que va a terminar pasando? Va a terminar agarrando como pivote E y es lo único que va a poner en su posición definitiva. ¿Sí? Acá está como cuando queda todo terminado, ¿sí? N. Que creo que está dos veces porque se muestra en el main también, ¿sí? Que de hecho está dos veces, ¿no? Bien, entonces saquemos este de acá. Bien, entonces, el E es el pivote la primera vez y lo termina poniendo en la posición definitiva, que será este de acá. ¿Lo ven? Y a la izquierda está todo ordenado y a la derecha también está todo ordenado. ¿Lo ven? Quedó particionado. Bien, y vemos también que, bueno, pareciera que se está llamando el particionar n veces con n igual a la cantidad de caracteres que tiene este ejemplo, si no me equivoco. O ¿alguien me puede ayudar y contar los caracteres? Ok, los caracteres son 12. Ok. 9, dice acá. O sea, es menos veces que la cantidad de caracteres, o alguien contó mal los caracteres de esto. Es más, son 15 pareciera, a ver. Son 15 caracteres y la cantidad de veces que se llama particionar son 10, ¿no? Porque esta no la estamos contando. Bien, y eso es por lo siguiente, es porque cuando te queda un vector de tamaño 1, ya está en su posición definitiva. ¿Sí? No, entonces se amortigua incluso eso. ¿Sí? Pero este 10 es casi proporcional a la cantidad de caracteres. Entonces, se entra en este ciclo casi n veces. Y se llama la función Quicksort. Entonces tenemos que el orden de crecimiento de este algoritmo va a ser n por
como se llama dos veces a particionar, a dos veces el orden de crecimiento de la función particionar. ¿Sí? Entonces justamente lo que habría que estudiar es cuál es el orden de crecimiento de esta función que está recontra optimizado el ciclo, ¿sí? Es como que va a depender de varios casos acá, ¿sí? Pero bueno, si uno va al peor de los casos, lo que termina pasando acá es que esta función es logarítmica. Y esta es la complejidad temporal del método de ordenamiento de Quicksort, en el peor de los casos. 2n, o sea, pará, esto de acá. N log n. Esto es el Quicksort y el Mergesort era mejor en ese aspecto. Es n log n. Eso habíamos visto que era con el Mergesort. Pero la gran ventaja del Quicksort es lo siguiente, es como que es un algoritmo in place. Utiliza el mismo vector. El Mergesort no utilizaba un mismo vector, utilizaba un vector auxiliar. Les hago una pregunta. ¿Este algoritmo es estable o no? El Quicksort. Pacheco grita no, dice al toque. Y no, obviamente que no, porque esos swap locos que hace particionar, pero ni en pedo te lo van a dejar estable. O sea, obvio que no, no es estable. No, efectivamente es un algoritmo que no es estable. ¿Sí? Vamos a ver un poco las características del Quicksort. Por ahí podemos... y una pregunta más, volvamos al Divide and Conquer. ¿Lo pueden ver? O sea, se hace un particionar, se cumple esa postcondición y tengo la posición que no tengo que tocar de vuelta porque ya quedó en su posición definitiva. Listo, como esa parte ya quedó en su posición definitiva, hago un quicksort con las otras dos partes del vector. ¿Se entiende? Porque quicksort ordena, es un método que va ordenando un elemento. Entonces, si llamo a quicksort, desde el comienzo hasta esa posición definitiva del pivote -1, y llamo a quicksort desde esa posición definitiva +1 hasta el fin, es obvio que esto ordena. Ahí está el divide and conquer. O sea, ¿lo llegan a ver ahora? O sea, recuerden el salto de fe que tenemos en recursividad y en divide and conquer. Quicksort te ordena un vector. Punto. Ok. Si yo particiono, particionar me dejó en la posición definitiva este elemento, esta posición en el vector ya tiene un elemento que está en su posición definitiva. Ok, me queda ordenar las otras mitades. Es decir, que ustedes acá podrían llamar a cualquiera de los algoritmos de ordenamiento que vimos con las otras dos mitades y te lo termina ordenando. Acá se vuelve a llamar a sí mismo. Cambiando esos índices, y acá tiene la condición de corte de los índices. ¿Lo ven al divide and conquer bárbaro de acá? Sí, hay un caso que a mí me queda la duda, y es que cuando encuentra el elemento que i es igual a índice fin.
En ese caso me queda la duda de cómo ¿Cómo, se cómo? comporta el Cuando I es... igual a índice fin. Índice fin. Ok, pongámoslo a ese ejemplo. Hagamos que suceda. Vamos a jugar con el Quicksort. Eh, sería este el caso. Claro. O sea, si yo tengo esto de acá, el pivote la primera vez, o alguna vez, es el último elemento que justo de casualidad es el más grande de todos. Entonces la pregunta que tenés vos es qué es lo que me termina, o sea, particionar, qué es lo que va a devolver ahí. Va a devolver la posición del último elemento. Bien, entonces, ¿qué sucede acá? Se va a llamar de vuelta a Quicksort. eh, con la primera parte no hay problema con esta llamada, ¿no? Porque te agarra y es la posición del último elemento. Y acá te está diciendo, ordename todos menos el último elemento. ¿No? ¿Vamos? Sí, profe. Y ahora te llama con este de acá, que te está diciendo, ordename desde el último elemento índice de fin más 1 hasta índice de fin. O sea, te está pasando algo que no cumple la... O sea, si querés una precondición que encima está chequeado. Entonces se llama con eso y esa llamada pasa a ser basura porque nunca entra acá. O sea Ah, que Josh. se descarta. Se descarta Porque y ese es el solamente caso hace el base. primero. Claro. Ese es el caso base de la recursividad. Ah, Es una bueno, Josh. función. Ahora quedó súper claro. De hecho, probémoslo con ver que sigue ordenando y seguramente hasta termina haciendo menos llamadas o no sé. Bueno, por eso no me animo a analizar tanto. Pero bueno, sí, se ordenó completamente. Te tomó como pivote Z y te dejó toda la izquierda de Z, tranca. Y bueno, a la derecha esa llamada de Quicksort nunca existió. Luego te termina ordenando tomando como pivote L. L lo pone en su posición definitiva. Fíjate que L está siempre en su posición definitiva. A la izquierda están todos los menores a L y a la derecha están todos los mayores a este. Y además se llamó a Quicksort con este subvector. No es que se llamó a Quicksort con este vector de acá. Se llamó con este, porque este ya se sabe que... ¿Lo ves? Entonces te termina haciendo un Quicksort con esto de acá. Sí, va siendo más chiquito cada vez el lector. Exactamente. Bueno, vamos ahora Vamos a utilizar de vuelta esta Princeton, ya le cambié el nombre, para enriquecernos un poco más eh, con el análisis de Quicksort, ¿sí? Vamos a ver Quicksort. ¿Les copó el algoritmo? ¿No les parece como inspirador, fantástico? O sea, es único este algoritmo, es como que no hay otro igual. O sea, yo creo que la gran moraleja con este algoritmo es la siguiente. El objetivo de todos estos métodos de ordenamiento es ser el algoritmo más rápido, ¿sí? Y repasamos la historia de los algoritmos cuadráticos y vimos cuáles fueron las mejoras que iba uno sobre otro. Y encontramos que había una heurística en el insertion sort que tenía que ver con, dentro del ciclo, optimizar el ciclo. Sacar los intercambios afuera del ciclo que está más adentro, hacer medios intercambios, o sea, vimos eso y luego vimos que el shell sort se paraba en la heurística de encontrar el punto débil del insertion sort y el punto débil era, mira, si tenías un vector que tenía una inversión zarpada, la cantidad de swaps que ibas a tener que hacer era proporcional a la inversión del vector. Entonces el shell sort se encargó de, bueno, voy a ser más vivo y voy a hacer un insertion sort de asaltos, de manera tal de
decrementar drásticamente la inversión del vector. Y finalmente hago un insertion sort de un vector que se decrementó la inversión, y ese insertion sort va a ser el insertion sort más rápido del mundo, digamos, o el más corto del mundo. Bien, entonces vemos que la primera heurística tenía que ver con optimizar el ciclo de una función. La segunda heurística tenía que ver con me paro en el punto débil de un algoritmo y amortiguo el punto débil de ese algoritmo. Esas son como las grandes enseñanzas, digamos, que uno la podría trasladar a la vida real de un caso el día de mañana en la industria, ¿sí? Que se quiere mejorar un algoritmo, buscar un algoritmo o etcétera, ¿sí? Y vemos que la heurística del quicksort es, mirá, pateo el tablero y hago algo completamente distinto. ¿Sí? Es como que esa es una heurística que funciona muchas veces. ¿Sí? Es simplemente patear el tablero y hacer algo completamente distinto. Pero bueno, se nos tiene que ocurrir algo como el quicksort, ¿sí? No, pero bueno, pero creo que eso es una gran enseñanza histórica de los algoritmos de ordenamiento que yo puedo ver. Hay un par de demos acá. Ah, podríamos ver demos de... Bueno, a ver, la demo de particionar. Ah, no, pero está en slides, me parece. Pero me parece que lo entendieron perfecto al particionar. No veamos esta demo. Vamos, digno del 10, es muy cheto, dicen el algoritmo de Quicksort. Ok, vamos a ver qué tan cheto es el Quicksort. Vamos a ver cómo lo presenta Robert Sedgwick. Bueno, acá le está diciendo que es ampliamente utilizado el Quicksort en todos los lenguajes, al igual que Mersor. Tanto Mersor como Quicksort son muy utilizados. Bueno, la remera del Quicksort no podía faltar. Vemos obviamente que este sería como el Quicksort en la vida real, ¿sí? Que es una versión que es no recursiva. Porque bien saben que los métodos recursivos explotan el stack rotundamente. Entonces acá está la versión iterativa, que la versión iterativa lo único que tiene es, acá está la función particionar, está acá adentro y se tiene una condición de corte con esas variables que va saliendo del particionar. No, no aparte no, perdón, no es una versión iterativa porque acá se vuelve a llamar, o sea, es una versión recursiva. Le hace un homenaje digno. Algo que vamos a hacer ahora es hacer una implementación que no sea recursiva del Quicksort, ¿sí? Vamos a tratar de invocar al 10 y lo que vimos de la cursada para ver si se nos ilumina la versión mejor que esta remera, la que pondríamos en nuestra remera, una versión que no sea recursiva, ¿sí? Yo creo que, bueno, la gran función es particionar. Yo creo que me haría una remera con la función particionar. No, en realidad no, pero bueno. Pero si tuviera que elegir... algo que no lo hice acá es que me acuerdo que lo había leído, es que el Quicksort está en el puesto número 5 de los algoritmos más importantes del siglo, ¿sí? De un ranking de la ACM de algoritmos. Este es Tony Hoare. Tony Hoare recibió un Turing Award. Los Turing Awards son como el gran premio a la computación, ¿sí? No sé si es todos los años o nomás cuando pasa algo interesante sale un Turing Award, ¿sí? Bueno, fíjense, si bien es británico, porque es una colonia británico, el idioma original de Tony Hoare es ruso. Esa colonia británica
bueno, cuidaba su raíz, tiene su idioma ruso, y él tuvo que aprender un poco de inglés para traducirlo, y tuvo que aprender el lenguaje de moda de esa época que era Algol, ¿sí? Y tuvo que aprender también recursividad. Y recién cuando hizo todo eso publicó el paper, ¿sí? Que está acá, que sería digno leerlo, ¿no? Ir a buscar el paper de Tony Hoare, que seguro es público, y justamente ver cuáles son. Con todo lo que vimos pueden leer cualquier paper de Quicksort. Eso es algo lindo. Porque a partir, una característica que tiene el Quicksort, bueno, acá hay frases que no, creo que no son bastante interesantes, así que las voy a pasar. Es que hubieron muchos papers acerca de mejoras o de análisis del Quicksort, o sea que es un algoritmo muy estudiado. En el libro de Robert Sedgwick hay como 3 variantes del Quicksort que tienen unas mejoras muy significativas y valdría la pena que las vayan a ver. No las vamos a cubrir, ¿sí? No, porque ya con lo que damos de Quicksort ya pueden leer todo lo que quieran, ¿sí? Pero hubo toda una batalla de papers acerca de gente que descubría que el algoritmo era más rápido si ponían su propia mejora, ¿sí? Y lo que justamente probaban otros papers, porque fue un tema de discusión en la comunidad científica, era que, mira, esa tu mejora hace que sea una cagada en estos casos. ¿Sí? Bien. Entonces es muy interesante si van a leer esos papers. ¿Sí? Eh, Bueno, sí puede ser que suceda algo. ¿Se imaginan cuál sería el peor de los casos del Quicksort? Rápidamente, ¿se lo podrían imaginar cuándo sería el peor de los casos del Quicksort? ¿Alguien podría dibujar cuál sería, o mejor dicho, el peor de los casos del particionar? ¿Cuál sería el peor caso del particionar? O sea, fíjense que la función particionar está amortiguado, ¿viste? Que haga los intercambios mínimos. Pero lo peor sería si tiene que. No sé si es lo peor, pero me imagino que tenga que hacer todos los swaps. Todos. O sea, más o menos me imagino algo así. Me imagino que si tengo un vector descendente. Y después tengo ascendente. Si tengo algo así, va a suceder lo siguiente. El pivote es el 5 y me va a hacer todos los swaps con todo. Tuk, 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 tuk. ¿Bien? Y si esa situación pasara para todas las veces que se llama particionar, si pudiera acomodar un vector de esa forma, el Quicksort tiene este punto débil, que es cuadrático. Es decir, para el peor de los casos, que es posible que suceda, el Quicksort termina siendo un bubble sort. Pero ese caso es muy loco, es como que es uno en un millón, si se quiere, dependiendo de la cantidad de elementos del vector. Pero sí podría suceder eso, ¿sí? Que el algoritmo se comporte de forma cuadrática. Profe, pero eso se lo haría una sola vez, ¿cierto? Claro, pero si enganchamos una secuencia de números
en la cual, fíjate que bueno, el número que te, cuando vos hagas el particionar acá, a ver, hagámoslo, hagamos el homenaje a Tony Hawk, hagámoslo juntos. El 5 es el pivote. Bien, ahora agarra el 9. Bien, el 9 le va a hacer un swap contra el 4. O sea, me queda 4, 8, 7, 6, 1, 2, 3, 9, ¿no? Y acá sigue estando el pivote. Bien, eso una vez. Una iteración dentro del particionar. Hagámoslo la que sigue. Ahora va a ser un swap entre el 8 y el 3, ¿no? Bien. Ahora va a ser un swap entre el 7 y ya estoy re perdido, chicos. El 7 y el 2. Ok, entonces acá pone un 2. Acá pone un 7. Bien. Finalmente va a ser un swap. No finalmente, porque queda uno más. Va a ser un swap entre el 1 y el 7, ¿no? ¿O no? O ya me quedo Y así, el a ver. 6. Ah, el 1 y el 6. Bien, gracias. Bien, la clase ahí, digna del 10, la clase de hoy. Y finalmente hace un swap en donde se quedó clavado el i y la posición del pivote. O sea, me hace un swap entre el 5 y el 6. Y acá Tony Hawk nos aplaude, ¿sí? Porque hicimos en vivo un seguimiento de eso y nos salió bien de una, ¿sí? Tony Hawk dice bien, y se cumple las invariantes de la función particionar, es que la función particionar me va a devolver 0, 1, 2, 3, 4, me va a devolver la posición 4, me va a decir este no me lo toques porque ya me quedó bien, y se cumple que todos a la derecha son mayores y todos a la izquierda son menores. Y la característica que tuvo este swap es que fue 1 a 1 con todos los elementos y hizo swap. O sea, el orden de crecimiento de esto es 1, 2, 3, 4, la mitad del vector. O sea, n sobre 2. El orden de crecimiento de lo que pasó acá, creo. Sí, porque son 4 veces. Bien, y supongamos que la siguiente vez que haga esto me vuelva a suceder lo mismo, que creo que sucede de hecho, ¿no? No, no sucede más. Pero bueno, si llegara a suceder, si me llegara a quedar una distribución que sí, siempre termina pasando lo mismo. Saben que particionar se llama n veces, n sobre 2. Me termina quedando, es cuadrático. O sea, acá nos acercamos un poco al peor de los casos. Termina siendo cuadrático para algunos casos, que no es este, porque tiene que suceder siempre. Pero sí acá ilustramos, si todos los particionar hicieran eso, estamos en presencia del peor de los casos. De hecho, no sé si queda, a ver. Uno. No, porque acá me quedó justo de pedo, me quedó este acá. 1, 2, 3, 4. Pero si acá tuviera el 2 o el 3, ahí sí estoy de vuelta en el peor de los casos. Si en el 1 me hubiera quedado el 2 o el 3, otra vez estoy llevándolo al peor de los casos. Bien. Bueno, ¿qué hora es? Tenemos media hora. Tenemos dos opciones. La voy a dejar que la elijan ustedes. Nos movemos para ver el Gipsor.
o nos movemos para hacer una versión iterativa del Quicksort que utiliza pila y que esto se llama programación dinámica. ¿Sí? Que utiliza una estructura auxiliar pila. Que los dejo elegir. ¿Qué les gustaría? Más uno con programación dinámica. Bien, ahí Jorge está votando. Bien, me parece que nos quedamos con la versión iterativa. Bueno, de hecho en Princeton dedican toda la clase al Quicksort y se lo merece, así que está bien. Bueno, el objetivo sería el siguiente. Tenemos nuestro algoritmo Quicksort que es recursivo y no queremos hacerlo más recursivo, queremos utilizar una pila. Y fíjense que en recursividad, cuando alguien llama a una función recursiva, se arma el stack de la función. Y vemos que el stack de la función acá son estas dos variables y y el vector que se quiere ordenar. Y se terminan apilando en llamadas. ¿Sí? Entonces hay una gran variedad de algoritmos que son recursivos que se saca la recursión utilizando una pila. ¿Sí? Entonces vamos a ver esa técnica, ¿sí? Y por otro lado, hay un tema que es muy de ciencias de la computación y académico, y algunos por ahí me van a golpear o no sé, que se conoce como programación dinámica. ¿Sí? Y que en realidad Dynamic, no me acuerdo si se escribe así. Dynamic, me parece que es con Y. Que es Dynamic Programming, que el término la traducción no es tan prolija, ¿sí? Porque Dynamic Programming en el inglés británico, no quiere decir directamente algo dinámico, sino que busca a algo inteligente. ¿Sí? Lago inteligente, mirá lo que escribí, Al Diego no le gusta eso. Bueno, algo inteligente. Viene de lo siguiente. En los ferrocarriles, en la época de oro de los ferrocarriles ingleses, o bueno, los ferrocarriles vienen de allá, etc., se buscaba justamente optimizar o hacer algo inteligente con el tiempo que se iba a utilizar de parada en cada estación y según la estación qué tiempo hacer. Y se hacían varias planillas para ver cuál era la mejor forma de programar eso de manera tal de que beneficie a los usuarios de los trenes, ¿no? Entonces, a las distintas versiones de esas programaciones se las llamaban programaciones dinámicas. Pero en el inglés británico, ¿qué significa eso? Es como hacerlo más inteligente, ¿sí? Bueno, y este término se acuña en desarrollo en Computer Science, ciencias de la computación, con varios sinónimos, ¿sí? Es como que vamos a hacer algo inteligente nosotros para sacar la recursividad de acá. Entonces, programación dinámica, lo voy a poner PD, es, a ver si tengo, es un sinónimo de
utilizar una pila más recursividad. Utilizar una pila como memorizador en un divide and conquer. ¿Sí? También programación dinámica es un sinónimo, algo que, bueno, estuvimos haciendo un poco, que es utilizar un buffer o un memorizador creo que es memoized en inglés, ¿sí? Para amortiguar la complejidad temporal de un algoritmo. O sea, por ejemplo, cuando hicimos implementaciones de lista y teníamos la función, la primitiva que me decía la cantidad de elementos, ¿sí? De una lista. ¿Sí? El primer algoritmo que vimos para hacer esto era de orden n, ¿sí? Que consistía en recorrer la lista uno por uno y listo, contar eso. Y después dijimos, che, ¿por qué no guardás en una variable auxiliar dentro de la estructura lista la cantidad de elementos? Y esa cantidad de elementos la actualizás en las primitivas que agregan y quitan. Y chao. Y esa primitiva pasó a tener orden 1. Bueno, acá aplicamos programación dinámica, si se quiere. Bien. Tenemos también el caso de Fibonacci recursivo. Fibonacci es divide and conquer. Y la versión recursiva es exponencial. Lo vimos a eso. Y aparte, es exponencial porque se vuelven a hacer llamadas que ya fueron calculadas. ¿Me están escuchando? Ahora sí. Ah, recién no. Ah, bueno. Pero ¿me escucharon lo que veníamos charlando de programación dinámica? Esto que tenemos acá, sí. Ah, joya, menos mal, ya me... Bueno, Canaspack también tiene el Divide and Conquer. Y también sucede que... Profe, no sé la pantalla. Ah, no se ve la pantalla, bien. Vamos a compartirla de vuelta. El algoritmo del problema de la mochila también es divide and conquer, también es recursivo y también es exponencial. ¿Sí? Cuando vimos el árbol de llamadas, vimos que se llamaba muchas veces algo que ya se había resuelto. Bien. Bueno, si se utilizara programación dinámica, utilizar un memorizador para Fibonacci y poner en un vector los Fibonacci que ya están calculados, esto pasaría a ser lineal. Bien. Y lo mismo sucedería con el problema de la mochila. Creo que es n por m acá, es la variedad de ítems por, no me acuerdo, el valor, la variedad de valores, algo así, es como que... Pero en vez de ser exponencial, sería lineal respecto de alguna de las combinatorias posibles. Y el de Fibonacci pasaría a ser lineal, ¿sí? Si
si aplicara Divide and Conquer. Bien. Estas dos, bueno, las vamos a ver la clase que viene, antes de pasar al Hipsor, ¿sí? Estas dos mejoras. Y así definimos un poco el concepto de programación dinámica. Ahora vamos a ver el caso de, bueno, de utilizar como buffer, como memorizador, una pila, ¿sí? Vamos a traernos un TDA pila a nuestro Quicksort. Esperemos no romperlo, lo cual va a ser muy difícil porque el Quicksort tiene esa característica. Desde el punto de vista de sorting, es un algoritmo muy frágil. Ante la menor modificación que le quieras hacer, o sea, es como en criollo, si vas a agarrar un Quicksort que hizo alguien, bueno, que ese alguien, no sé, lo haya discutido mucho en la comunidad científica, que salga de un paper, o salvo que sea Gauss, y bueno, ahí se lo aceptamos siempre. Pero bueno, si no, no. ¿Dónde teníamos más pilas, che? ¿En qué otro? ¿Cuál fue la clase anterior? Opa. Ah, pilas y colas, acá. Bien, nuestra pila va a ser de enteros acá. Así que vamos a resolver eso. Vamos a utilizar la pila. A ver si esto sigue estando bien. A ver. Bien, ahora sí debería estar bien. Compilemos, verifiquemos. Bien. Hay algo que no le gusta y tiene sentido. Asignarle null a ítem. Acá le tendríamos que poner una marca de que no hay nada. Pongámosle basura, igual que cumplan la precondición y listo. Bien, bueno, vamos a tratar de iluminarnos y ver qué es lo que podríamos hacer en nuestro algoritmo de Quicksort para sacar la recursividad. ¿Se les ocurre qué es lo que podríamos hacer? No sé si tienen ganas de programar e intentar hacerlo o prefieren que lo avancemos juntos. No nos queda mucho, nos quedan 20 minutos. ¿Qué les parece más como plan? ¿Avanzar juntos o quisieran un poco de tiempo y que les pase el material y ustedes trabajarlo? Juntos mejor, dice Matías. Parece un eslogan lo que dice Matías, juntos es mejor. Sí. Yo no creo que en 20 minutos me salga, pero si te inspirás en el Diego Cristian, por ahí te sale, no sé.
Puede ser, dice Cristian. Bueno, todos juntos, a esta altura de la tarde. Sí, a mí también me está doliendo un poco la cabeza, así que vamos todos juntos. Creo que se destrabó el micrófono de alguien, así que Perdón. no pasa nada, no pasa nada. Ya estoy quemado, dice Pablo, y yo ni te cuento, Pablo. Bueno, vamos con el Quicksort, vamos juntos. Eh, a ver, vamos a tener que tener una pila, ¿sí? Hay que hacer el include de la pila. Bien. ¿Qué se imaginan que va a ser lo que deberíamos apilar en la pila? ¿Qué es lo que tiene sentido apilar en la pila cuando queremos sacar recursividad? Estamos haciendo esto, voy a poner el chat para... Ops, esto ya lo reentendimos. Yo lo que quería era poner el chat acá. Bueno, a ver. Así. Bueno, tenemos nuestra pila. Inspírate en que queremos usar la pila para sacar la recursividad. O sea, ¿qué es lo que sucede cuando hacemos una llamada recursiva? O mejor, lo vimos un poco en punteros, es como que se termina armando el stack de una función. Es decir, la pila de variables que va a utilizar una función. O sea, en la pila lo que tendríamos que apilar son estas dos variables. El índice de comienzo y el índice de fin. Vamos a apilarlas en este orden, ¿sí? O sea, mi objetivo va a ser, no me voy a llamar más recursivamente, entonces voy a ir apilando índice de comienzo, índice de fin. Bien, esta condición ya no la vamos a tener, ¿sí? O sea, no es la misma condición. Esa condición, así como vimos cuando vimos el BFS, va a ser mientras mi colección no esté vacía. Mientras tenga que seguir particionando, voy a estar particionando. Mientras no esté vacía, voy a tener que ir particionando. Bien. Mi objetivo va a ser ahora llamar a particionar. ¿No? O sea, voy a tener que traer cuál va a ser el índice de comienzo
y el índice de fin y llamar a particionar, ¿no? Esta variable por ahí la podemos sacar afuera. O sea, este sería como mi objetivo. Ordenar un elemento trayendo el índice de comienzo y el índice de fin. ¿En qué orden tendría que llamar a desapilar para obtener el índice de comienzo y el índice de fin? ¿Cuál tendría que llamar primero? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Yo quiero traer el índice de comienzo y el índice de fin. Si estoy apilando en este orden, significa que cuando desapile voy a traer el último. Entonces vamos a cuidar esa invariante, ¿no? O sea, el índice de fin está acá y el índice de comienzo está acá, ¿no? Al revés de como los puse. Y ahora ya puedo llamar a particionar. Bien. Y una vez que ya llamé a particionar y acá tengo la posición definitiva de un elemento que se ordenó, tendría que volver a apilar en este orden según corresponda, ¿no? O sea, tendría que volver a apilar el índice de comienzo para la primera mitad, ¿no? Donde el índice de comienzo para la primera mitad, ¿cómo va a estar dado esto? Por el pivote. Exactamente, va a estar desde el índice de comienzo hasta i menos 1, ¿no? Y el índice de fin va a ser justamente a ver, el índice de comienzo. Ah, perdón, apilar es esto. Ahí está, pará, me recontra mareé. Quiero apilar el índice de comienzo. Bien, tenés que ordenar de ahí hasta acá. ¿No? Este sería el índice de fin, que es lo que se va a sacar después. Y después también tendríamos que hacer eso con la otra mitad. El índice de comienzo de la otra mitad, ¿cuál sería? Exactamente, i más 1 i más 1 y el índice de fins directamente índice de fin, ¿no? Bien, índice de comienzo, índice de fin. Y después se saca el índice de fin. Ok, ahí está el orden joya. Entonces, más o menos, acá estaría, pero no, yo creo que acá vamos a tener bugs. Porque fíjense que nunca estamos chequeando qué es lo que nos está faltando chequear acá. Que esté ordenado, digamos, que I sea al final. O el... O sea, la invariante sería de que todo el tiempo en la pila estoy poniendo rangos válidos, porque nunca los... Fíjate que particionar tiene como precondición de que índice de comienzo e índice de fin son rangos válidos. Entonces yo antes de apilar debería chequear
debería establecer como invariante cumplir la precondición de particionar, porque con todo lo que está en la pila siempre llamo a particionar. Si no estoy cumpliendo la precondición, estoy en el horno, ¿sí? Y lo mismo acá. Entonces tenemos que buscar cuál es esa, cómo puedo asegurarme de que no me voy a ir nunca de rango. O sea, el que me preocupa acá es este valor, que nunca se vaya de rango del vector. ¿Lo ven? Este es el valor que se podría ir de rango del vector, porque si el elemento que queda en la posición definitiva es el 0, 0 menos 1 es una cagada. Entonces, esto es lo que tendría que chequear acá, no irme de rango acá. Bien. Y en este caso, ¿cómo lo chequeo? Esto tendría que ser... ¿Qué tendría que pasar con este valor? Mayor que el índice de comienzo. Y en realidad, como todo el tiempo yo estoy haciendo subvectores, mayor que el índice de comienzo, es decir, esto. El índice de fin menos esa posición del pivote. Mientras se cumpla esto, joya. Bien. Vamos bien. O sea, básicamente es esto de acá. O sea, yo particiono y necesito tomar una rama para mandar. Entonces me voy a fijar lo siguiente. Si esto que está acá es válido, entonces lo apilo. Bien. Si eso que está ahí no es válido, entonces apilo la otra parte. Tengo mis dudas igual, ¿eh? Porque acá como que nos está faltando esto, todo esto viene acá, a ver si... A ver. Si el comienzo es válido, ok, haceme todo el... Ahí está, pará. Ahí va. Si el comienzo es válido, agregame esto y esto de acá. Ahora, si eso que está ahí no se cumple, hay que agregar otro par de elementos. Esto es muy jodido. O sea, si no se llega a cumplir eso, me tenés que agregar estos de acá más estos de acá. Ah, el orden en el cual lo agrega. Tengo un miedo terrible con esto que hicimos, ¿eh?
I menos 1 es mayor a índice de phi menos I, vamos a ver si funciona esto primero, a ver. Finalmente destruimos la pila. No le tengo mucha fe, a ver, déjame pensar. Se prueba como todo macho en producción, profe. ¿Se fue la producción? No. A ver, veamos. A ver, dame un segundito. Y sí, ordenó, pero dame un segundito. Terminamos la clase con ese recordatorio de ejercicios que vamos a ver el lunes, ¿sí? Sumamos resolver este para el lunes. ¿Bien? Bien, y la clase salió dentro de todo bien, profe, así que se la podemos dedicar al 10 nomás. Bueno, se En la honor. dedicamos al 10 entonces, a pedido del público. Bueno, listo, genial. Nos vemos el lunes y seguimos dedicándole más clases al 10, de acá hasta el final de la cursada. Así salen todos Vamos. bien. Nos vemos. Chao, hasta luego. Feliz fin de